Al leer las Escrituras, a menudo encontramos relatos de cómo Dios eligió a personas improbables para cumplir sus propósitos y realizar grandes obras en nombre de su pueblo. Personajes como José en Egipto, Débora, David y muchos otros son recordados por sus historias notables. Sin embargo, también hay quienes, aunque fueron instrumentos de Dios, terminaron casi olvidados en las páginas de la Biblia y pasaron desapercibidos para la mayoría de los lectores. En este video conoceremos a uno de esos personajes poco mencionados y prácticamente desconocidos para muchos. Su historia está registrada de manera extremadamente breve, solo 2 versículos hablan de él, pero la hazaña que logró fue impresionante. Aunque es una historia corta, la Biblia registra una hazaña impresionante de este hombre. Derrotó a 600 filisteos utilizando solo una herramienta agrícola, algo realmente asombroso. Su acto de valentía trajo liberación a Israel. Vale la pena recordar que algunas personas terminan confundiendo la historia de este personaje con la de Sansón, pero vivieron en épocas diferentes y sus trayectorias no están conectadas, más allá de que ambos fueron jueces de Israel. Por si aún no sabéis de quién estamos hablando, su nombre es Samgar, el tercer juez de Israel. Me gustaría señalar que este video está basado en el relato bíblico que se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 31, y también en Jueces capítulo 5, versículo 6. Hago esta observación porque, en videos anteriores donde mencioné a Samgar, algunas personas comentaron diciendo que yo había inventado este personaje solo para generar opiniones, alegando que la Biblia solo habla de Sansón. Pero la verdad es que Samgar sí está en las Escrituras. En este video hablaré una vez más de Samgar, para que quienes nunca hayan oído hablar de este personaje puedan conocer su historia, y para quienes hayan leído algo sobre él en la Biblia, puedan comprender mejor el escenario en el que vivió, sus hechos y lo que podemos aprender de su ejemplo. Antes de continuar, suscríbete al canal para seguir recibiendo videos como este. ¡Vamos! Para entender la trayectoria de Samgar es fundamental conocer el contexto histórico de la época en la que actuó. Samgar vivió durante el periodo de los jueces, una época marcada por una gran inestabilidad y desorden en Israel. Este ciclo comenzó poco después de la muerte de Josué y precedió al surgimiento de la monarquía israelita. En Jueces 21 a 25 hay una frase que resume bien ese escenario. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este pasaje refleja la ausencia de un liderazgo central y la falta de unidad entre las tribus, lo que generó un ciclo repetitivo de idolatría, opresión, arrepentimiento y liberación. El pueblo se apartó constantemente de Dios y se hundió en la idolatría, atrayendo sobre sí las consecuencias de esta separación. Siempre que el pueblo de Israel se apartó de Dios y se entregó a la idolatría, el Señor permitió que las naciones enemigas los dominaran como una forma de disciplina. Ante la opresión, el pueblo se arrepintió y clamó por ayuda, y entonces Dios levantó un juez, un líder elegido, para liberarlos. El mismo libro de los Jueces relata cómo los israelitas abandonaron repetidamente al Señor y comenzaron a adorar a otros dioses, lo que resultó en guerras y conflictos que llegaron a las puertas de sus ciudades. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifestó al elegir líderes inesperados, como Débora, Gedeón y Samgar, para guiar al pueblo hacia la liberación, demostrando que Él actúa de maneras inesperadas para cumplir sus propósitos. En el caso de Samgar, su principal enemigo eran los filisteos, un pueblo guerrero y tecnológicamente superior, conocido por su dominio del hierro en la fabricación de armas. Los filisteos fueron enemigos frecuentes de Israel, especialmente durante el tiempo de los jueces y hasta el reinado de David. Habitaban la región costera de Canaán y llevaban a cabo constantes ataques y saqueos contra las tribus israelitas, oprimiendo al pueblo e infundiendo temor entre ellos. La opresión de los filisteos durante el periodo de Samgar fue parte del escenario constante de conflicto entre Israel y sus vecinos paganos. La situación se agravó por la falta de unidad entre las tribus israelitas, ya que cada una luchaba por su propia supervivencia, lo que dificultaba cualquier tipo de cooperación. Esta desunión hizo al pueblo aún más vulnerable a los ataques de sus enemigos, especialmente los filisteos. Fue en este contexto caótico que Dios levantó a Samgar como juez en Israel, un líder diferente de los demás conocidos en la narración bíblica. A diferencia de figuras como Gedeón, Sansón o Débora, la Biblia no registra un llamado directo de Dios a Samgar, ni tampoco describe que él recibiera instrucciones específicas para liberar al pueblo. Es posible que esto sucediera, pero el texto no proporciona esos detalles.
La mención de Samgar es extremadamente breve, limitada a un solo versículo que resume su acción. Después de él, Samgar hijo de Anat derrotó a 600 filisteos con una aguijada. Y bueyes, también salvó a Israel. Se sabe poco sobre su origen. El significado del nombre Samgar es incierto, y algunos eruditos sugieren que podría estar relacionado con nombres encontrados en registros antiguos de la ciudad mesopotámica de Nusi. Sin embargo, la mayoría de los investigadores coinciden en que el nombre no tiene raíces israelitas, lo que plantea la posibilidad de que Samgar no fuera hebreo de nacimiento. El término hijo de Anat atribuido a Samgar no siempre debe entenderse como una referencia directa a su linaje paterno, como ocurre con muchos otros personajes bíblicos. Algunos estudiosos sugieren que esta expresión puede indicar su origen geográfico. Existe una hipótesis de que Samgar era originario de una ciudad llamada Banat, situada en la región perteneciente a la tribu de Neftalí. Aunque esta ciudad fue conquistada por los hombres de Neftalí, parte de la población original permaneció allí. Otra posibilidad es que viniera de una aldea al norte de Hebrón mencionada en Josué 15:59. Como la Biblia no aclara su etnia o tribu de origen, algunos eruditos han teorizado que Samgar podría haber sido un cananeo que de alguna manera llegó a servir en Israel. Esta idea se basa en la conexión del nombre Anat con la diosa cananea de la guerra, adorada en Ugarit y Egipto. Sin embargo, esta teoría plantea interrogantes. Después de todo, sería extraño que un liberador de Israel estuviera vinculado a una deidad pagana. Sin embargo, hay quienes sostienen que el título Hijo de Anat no se refería a un lugar o a una figura divina, sino a un título militar dado por los mismos cananeos o incluso por israelitas sincréticos, con el significado de hijo de batalla u hombre de guerra. Esta última interpretación lo identificaría más como un guerrero de reputación que como alguien vinculado a la idolatría. Los registros egipcios y cananeos indican que la expresión hijo de Anat puede haber sido utilizada para referirse a un grupo militar específico, lo que plantea la posibilidad de que Samgar fuera un soldado mercenario. Sin embargo, independientemente de su verdadero origen, lo que se sabe es que vivió en una época marcada por una gran opresión e inseguridad. El Cántico de Débora, registrado en Jueces capítulo 5, describe bien el escenario de la época. Los caminos se volvieron peligrosos, los viajes fueron interrumpidos por saqueadores y muchas aldeas fueron abandonadas mientras la gente buscaba protección dentro de ciudades fortificadas. Este ambiente de temor y violencia reflejaba la presión constante de los filisteos, quienes, incluso al comienzo de su presencia en la región, ya estaban teniendo un impacto directo en las rutas comerciales y de viaje de Israel. Ante este escenario caótico, Samgar se enfrentó a un enemigo bien estructurado y peligroso. Sin embargo, realizó un acto de extremo coraje y osadía. Con una simple aguijada de bueyes, una herramienta agrícola con punta de hierro utilizada para arrear ganado, logró derrotar a 600 filisteos en un solo ataque. También existen teorías alternativas sobre el significado del aguijón de buey. Algunos eruditos plantean la hipótesis de que el término puede tener un significado simbólico o incluso referirse al nombre de un barco, lo que sugiere que Samgar habría liderado un ataque naval contra los filisteos. Sin embargo, esta idea es bastante controvertida y carece de más evidencia. Algunas teorías incluso sugieren que Samgar pudo haber contado con el apoyo de Ramsés y en alguna campaña militar. Sin embargo, esta hipótesis carece de pruebas concretas y se aleja mucho de la narración bíblica, que describe a Samgar como un hombre sencillo, luchando en tierra firme con una herramienta agrícola. Otro punto discutido es el tiempo que Samgar sirvió como juez. A diferencia de líderes como Gedeón o Débora, que ejercieron influencia durante un periodo más largo y trajeron una paz duradera a Israel, el papel de Samgar parece haber sido breve. La continua opresión de Israel hasta los días de Débora y Barak lleva a algunos eruditos a creer que su liderazgo era limitado. Aún así, su victoria puede haber sido un paso importante que allanó el camino para conquistas posteriores de la tribu de Neftalí contra los cananeos. A pesar de las dudas sobre su origen, sí, existe la posibilidad de que Samgar no fuera israelita. Lo esencial del relato es entender cómo Dios lo eligió como instrumento para liberar al pueblo, aunque fuera por poco tiempo. La narración no enfatiza su linaje ni el significado exacto de su nombre, sino más bien la soberanía divina al utilizar a una persona improbable para cumplir su propósito. Debido a lo poco que se sabe sobre sus orígenes y su uso de una simple aguijada de buey como arma, muchos eruditos argumentan que Samgar no era un soldado entrenado, sino un hombre común, probablemente un granjero,
que estaba constantemente amenazado por los filisteos. Esta es, de hecho, la visión más aceptada. Si es así, la hazaña de Samgar se vuelve aún más notable. Sin armas militares ni preparación para la guerra, tomó lo que tenía a mano, un aguijón. Y, confiando en la fuerza de Dios, derrotó a un ejército enemigo. Esta herramienta, común entre los agricultores de la época, era básicamente una pértiga larga, de entre 2,5 y 3 metros, con una punta de hierro utilizada para guiar a los bueyes durante el arado. No era un arma de combate, sino una simple herramienta de trabajo en el campo, lo que hace que su victoria sea aún más sorprendente. Este detalle hace que la historia de Samgar sea aún más impactante. Nos muestra que Dios no depende de recursos o habilidades humanas para cumplir sus planes. El Señor puede usar incluso los instrumentos más simples para lograr grandes cosas. Así como el bastón de Moisés se usó para realizar milagros en Egipto, la aguijada de buey en las manos de Samgar se convirtió en un arma poderosa contra los filisteos, no por el objeto en sí, sino porque se usaba bajo la dirección y el poder de Dios. El enfoque de la narración no está en la fuerza de Samgar ni en su capacidad militar, sino en la acción divina que lo capacitó para esa misión. Y aquí surge una pregunta natural: ¿qué llevó a Samgar a enfrentarse a 600 enemigos armados utilizando una sola herramienta agrícola? La respuesta está en tu dependencia total de Dios. Una actitud como esta no nace de la confianza en uno mismo, sino de la fe absoluta en el Señor. Y vale la pena recordarlo: confiar en Dios es completamente diferente a confiar en uno mismo. No importa si Samgar era un simple granjero, un guerrero entrenado o incluso un extranjero. Lo que realmente marca la diferencia en la historia es que él reconoció su incapacidad para enfrentar el desafío y, sin embargo, confió plenamente en que Dios podía usarlo para liberar al pueblo de Israel. La historia de Samgar revela una lección profunda sobre quién es Dios y cómo obra. El Señor no necesita títulos, riquezas ni talentos humanos para llevar a cabo sus planes. Si Samgar era solo un granjero, esto solo refuerza que era alguien simple y común. Si fuera un guerrero extranjero, tampoco cambiaría el hecho de que no era parte del linaje tradicional de Israel. Sin embargo, él se mantuvo firme en la fe y la obediencia, y Dios lo usó de una manera poderosa para liberar al pueblo. Esto nos muestra que las acciones de Dios a menudo escapan completamente a la lógica humana. Él logra grandes cosas a través de personas improbables y de maneras que nunca imaginaríamos. El poder de Dios no se limita a nuestras expectativas o estándares. Uno de los mayores ejemplos de esto es la cruz de Cristo. ¿Quién hubiera pensado que la muerte humillante del Hijo de Dios sería el medio elegido para traer la redención a la humanidad? A los ojos del mundo parece absurdo que alguien crucificado pueda ser el Salvador, pero para los que creen, esta es la mayor demostración del poder y la sabiduría divina. Otra lección valiosa que aprendemos de la historia de Samgar es aprender a valorar lo que tenemos en nuestras manos. Es muy posible que en esa época los filisteos impusieran restricciones al pueblo de Israel, impidiéndoles portar armas. Sin embargo, Samgar no se dejó paralizar por la falta de recursos. No esperó a tener una espada u otra arma para actuar, simplemente utilizó lo que tenía a su disposición, una aguijada de buey, y obtuvo una victoria extraordinaria. Podemos encontrar un paralelo similar en la historia de David contra Goliat. David no confió en armaduras ni espadas, sino que se enfrentó al gigante usando lo que sabía: un bastón, una honda y 5 piedras. Tanto Samgar como David entendieron que el secreto de la victoria no estaba en sus propias habilidades, sino en su completa confianza en el poder de Dios trabajando a través de ellos. Esta historia también nos enseña una gran lección: Dios puede usarnos sin importar nuestras limitaciones o la situación difícil que estemos enfrentando. Lo que realmente importa es que pongamos en sus manos lo que tenemos, aunque parezca sencillo o insuficiente, porque Él es capaz de transformar lo poco en algo grande para su gloria. Además, el relato de Samgar nos enseña que una vez que comprendemos cómo Dios a menudo obra de maneras sorprendentes, utilizando lo improbable y haciendo grandes cosas con recursos escasos, nuestra respuesta debe ser de fe y coraje. Si hay una palabra que define a Samgar, es sin duda valiente. Pero no es un coraje basado en la autosuficiencia o en la confianza en las propias fuerzas. El verdadero coraje de Samgar nació de su total dependencia de Dios. Incluso cuando todo estaba en su contra, enemigos más numerosos, mejor armados y organizados, mientras que él ni siquiera tenía un arma de guerra, Samgar no huyó.
Por supuesto que debía tener miedo, después de todo era humano. Pero el verdadero coraje, según la Biblia, no significa la ausencia de miedo. Significa actuar con fe, incluso cuando te sientes vulnerable o incapaz. A lo largo de las Escrituras, vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron sus desafíos reconociendo sus debilidades pero confiando plenamente en el poder de Dios. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia cuando el Señor le dijo que su gracia sería suficiente, porque el poder de Dios se perfecciona precisamente en las debilidades humanas. De esto, Pablo concluyó que se gloriaría en sus debilidades para que el poder de Cristo reposara sobre él. Ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías la historia de Samgar en la Biblia? Si te gustó este video dale like y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!